Bienvenidos a Noticias RCN. Es la hora de todos. Tenemos detalles de los bienes que la Fiscalía le embargó a Aida Merlano. Un juez ya declaró legal el procedimiento. Son más de 4.000 millones de pesos entre apartamentos, carros y joyas. Ya les contamos. Hace exactamente 20 años, el país lloraba con la tragedia del Colegio Agustiniano. Ese doloroso día, 21 pequeños perdieron la vida. Desde entonces se les conoce como los 21 ángeles. Y esta noche tenemos un conmovedor informe especial. Y también habla hoy el presidente del Congreso, Iván Name. ¿Teme por un golpe de Estado en Colombia? ¿Qué opina de las marchas de la semana pasada y las del próximo miércoles? ¿Y qué piensa de Gustavo Bolívar? En minutos, la entrevista completa. Es domingo en RCN. Comenzamos. En Santander, allá en mi tierra, hay consternación e incertidumbre. Un niño de 11 años que estaba a cargo del ICBF murió luego de presentar serios problemas de salud. La familia, desesperada, está pidiendo respuestas. Pero cuando me llamaron ya estaba entubado y seguía. O sea, yo lo vi ya ahí como si estuviera muerto. De quien habla esta mujer es de su propio hijo, que se encontraba en un centro médico recuperándose de una desnutrición severa. El menor estaba bajo custodia del ICBF, al parecer por falta de atención de sus papás. El martes puso enfermo y lo subieron el miércoles a la UCI. El pequeño de 11 años fallecido y su hermano de 7 fueron acogidos por la institución hace 2 meses en Floridablanca, Santander, y aunque catalogaron su muerte como natural, la familia pide respuestas. Que ellos me los quitaron buenos y sanos. O sea, los niños salieron bien, caminando bien, él no le unía nada. El ICBF adelanta una investigación interna para establecer qué fue lo que ocurrió y por qué el menor murió bajo el cuidado de la institución. Y miren ustedes, la policía en Itagüí, Antioquia, capturó al padrastro del niño de 3 años que fue víctima de una brutal agresión. Al parecer, el hombre es el responsable de la salvaje golpiza. El pequeño se encuentra delicado de salud y se está recuperando en una clínica de Medellín. Otra vez, por Dios, con nuestros niños, no. Es así que en tiempo récord y gracias a las coordinaciones interinstitucionales se expidió una orden de captura por parte de la Fiscalía, la cual se materializó el día de hoy. Esta persona, de acuerdo a las anotaciones que se tienen, sí en días anteriores había sido judicializado por estupefacientes. Bien, un cambio de tema. Desde lujosos apartamentos pasando por carros de gama alta hasta costosas joyas, todos esos elementos aparecen en la lista de bienes que la Fiscalía embargó a Aida Merlano. ¿En cuánto estaban avaluados? Pues Oscar Ramírez tuvo acceso al documento. Las intenciones de Aida Merlano por intentar proteger una serie de bienes avaluados en más de 4.000 millones de pesos se frustraron en las últimas horas, luego de que un juzgado declarara legal el embargo por parte de la Fiscalía a estas propiedades. Así lo demuestra este documento conocido por Noticias RCN, en el que se detalla los bienes que ahora serán objeto de extinción de dominio en medio de la condena que tiene la excongresista por concierto para delinquir agravado y corrupción al sufragante. En la lista aparecen 7 inmuebles, 6 lujosos apartamentos en Barranquilla y uno más en el norte de Bogotá, 2 costosos vehículos marca Toyota y BMW. También figuran en el inventario algunas excentricidades, como una moneda mexicana de oro puro, gargantillas con diamantes, 6 relojes de marca Cartier y Hublot, un anillo en oro blanco con 585 diamantes. Incluso le embargaron hasta una medalla del Congreso de la República, como aparece en el listado. Ya estando presa, la ex senadora había traspasado estos bienes a la sociedad Esaid SAS, de la que hacen parte sus 2 hijos, además de su ex esposo José Antonio Manzaneda Vergara. Sin embargo, para la Fiscalía fueron adquiridos producto de actividades ilícitas. 7:04, y hace exactamente 20 años reportábamos una de las noticias más dolorosas del último siglo, el trágico accidente de la Ruta 12 del Colegio Agustiniano. Ese día, una máquina mezcladora de asfalto cayó sobre el bus que transportaba a los niños. Aunque los organismos de socorro intentaron rescatar a los pasajeros, varios menores perdieron la vida. Desde hoy ustedes verán testimonios inéditos que duelen, pero que deben estar en la memoria y en el corazón de todos.
Por esta estación del sistema Transmilenio, construida en la parte alta de las montañas de la localidad de Suba, transitan a diario un promedio de 3.000 personas. Y a pesar de lo que significa para la ciudad, muchos han olvidado el porqué de su nombre. ¿Sabe qué es 21 Ángeles? No. ¿Sabe qué es 21 Ángeles? No. En cambio, Hildaura Ortiz no olvida. Recuerda cómo era el terreno antes de la estación, cómo era la vida antes de la obra y cómo era la vida antes de la tragedia. También recuerda que 2 años antes de que alguien viera la estructura a pocos metros de allí, por cumplir una cita inaplazable, terminó por evitar al destino. El lunes, que era que teníamos reunión, pero no se pudo llevar a cabo, entonces se postergó para el miércoles. Y como yo no podía ir en la ruta, le pedí el favor a mi compañera Marlene Jaimes, como ella vivía en Suba también, para que me colaborara con el recorrido, y porque los niños no podían ir solos en la ruta. Además de sus funciones como profesora de inglés en el Colegio Agustiniano Norte, era la encargada de la Ruta 12, en la que todos los días se transportaban los alumnos que vivían en la localidad de Suba. Mi labor era pues estar controlando a los niños cuando se subían al bus, porque a veces los pequeñitos querían irse para atrás, entonces no se los podía dejar porque ellos pues tenían que estar adelante más a la vista de uno. A las 3 de la tarde de ese 28 de abril de 2004, la profesora despidió a los estudiantes y entró a la reunión. Al mismo tiempo que la Ruta 12 avanzaba por la avenida Suba, por esos días en obra para abrirle paso a un gran sistema de transporte, Nelson Camelo, voluntario de la Cruz Roja, se disponía a descansar en su apartamento, pero la atención de un caso urgente cambió sus planes. Nuestros hijos, sí, ya pasó. El conductor del colectivo estaba en pánico, estaba en shock. Inicialmente pensamos, nosotros no sabíamos que estaba paniqueado, sino que estaba sufriendo algo cardíaco. Pero en el momento que yo le digo que si le dolía el pecho, me dice que no, que los niños. Y yo, venga, ¿cuáles niños? Nos asomamos en el colectivo, si era que venían algunos niños en el colectivo y les pasaba algo. No, ninguno nos imaginábamos que esa tragedia estaba sucediendo en ese momento. En medio de la reunión, a la profesora Hildaura algo le llamó la atención. Pasadas las 4 empezaron a sonar ambulancias. Pues eso sí se escuchaba. Y cuando bajamos, en secretaría nos dijeron, hay un inconveniente con la ruta de Hildaura, dijeron. La ruta 12. Ya cuando dice, no, es que yo iba detrás del bus y cae la máquina enfrente de él y cuando le cae la máquina al bus. Buenas tardes y mucha atención. Una tragedia sacude esta tarde a Bogotá. 7 niños murieron cuando una retroexcavadora cayó sobre el bus escolar en el que se movilizaban. Cuando yo llego, me encuentro con una escena horrible. Bus aplastado por una máquina inmensa, mucha gente tratando de auxiliar. No, por favor, ayúdenos, mire, se lo suplico. Allá hay vida, allá hay gente con la cual ustedes no están jugando. Mire, ya están los padres de familia. No era un bus, sino la ruta del Colegio Agustiniano Norte, en la que todos los días viajaba la profesora Hildaura. Primero nos dijeron que era que se había estrellado con una volqueta. Y yo dije, Dios mío, que estos niños estén bien. Yo pensé, para mis adentro, dije, los niños. Ahora sí, señor, ya listo, gracias, muy amable. Desafortunadamente, la vaga información era realidad.
La Ruta 12, con 44 niños y 2 adultos a bordo, había recibido las 40 toneladas de peso de una gigantesca máquina. La profesora se salvó, pero entre los pasajeros del bus viajaban parte de su corazón. Oscar Danilo Espinosa, su hijo de 16 años. No aparece ninguna lista. Dentro se escuchaban muchas más voces gritando y pidiendo ayuda, que luego a poco con el tiempo se fueron apagando. El accidente se produjo cuando el conductor de una recicladora de asfalto de 40 toneladas perdió el control de la máquina en el carril elevado. Rodó 10 metros y cayó justo encima de la ruta del Colegio Agustiniano. En medio del colapso de la movilidad, se hizo más angustiante el rescate. Porque inicialmente llegaron unas grúas que no soportaron el peso de la máquina. Lograron levantar, pero se rompieron las líneas de ellos. Entonces no fue fácil. Tocó volver a esperar, imagínate, con ese trancón tan terrible que había, a que llegaron unas grúas más grandes. Desesperada, la profesora comenzó la búsqueda de su hijo. Entonces me llamaron para decirme que si yo podía ir a identificar un niño a la clínica Reina Sofía. En su búsqueda, iba recogiendo el dolor de ver a sus alumnos en estado grave o ya sin vida. Y cuando vi a Hugo era difícil no encontrarlo porque él es muy grande. Él es muy grande y estaba en una camilla. A las 8 de la noche, su recorrido, reconociendo a los jóvenes de la Ruta 12, terminó en la Clínica Corpas con la noticia que jamás habría querido escuchar. Cuando llegamos a la Corpas, había mucha gente afuera y yo alcancé a ver a Camilo Eduardo, a mi hijo el mayor, y a Andrés, al otro hijo. Y Camilo se me acercó, me abrazó y me dijo: mamita, no hay buenas noticias, Oscar se murió. Oscar se murió. Y yo sentí como que me habían clavado un puñal. Tus hermanos trabajando, juiciosos. Andrés David Mazo, él era un niño de preescolar. Al saludar a su hijo y a todas las víctimas inscritas en una placa en el lugar de la tragedia, de inmediato recuerda a ese primer estudiante que, a punto de morir, encontró en la Reina Sofía. Entonces yo le dije: Hugo, le dije, ¿cómo estás? Muy adolorido, me dijo. Y estaba ahí pálido. Pese a lo que decían los partes médicos, Hugo venció a la muerte y 20 años después cree estar listo para contar qué pasó segundos antes de la tragedia. ¿Qué pasó segundos antes de la tragedia de los 21 Ángeles? 20 años después, un sobreviviente lo relata. Yo con las piernas absolutamente destruidas, toda la sangre que te puedas imaginar. Sus posibilidades de vivir eran mínimas, pero la fuerza lo convirtió en milagro. En esa cirugía casi me quedé. Hugo Chaparro, que está en la clínica Reina Sofía, acaba de fallecer. Ruta 12, la historia de una tragedia imposible de olvidar. Segundo capítulo, mañana en Noticias RCN a las 7 de la noche. En medio de marchas, de tormentas políticas y de agitación social, hablamos con el presidente del Congreso, Iván Name. Camine con nosotros. Señor presidente del Congreso, Iván Name. Bienvenido al Capitolio, José Manuel. Qué gusto saludarlo. Usted siempre tan elegante, ya se está mojando. En cambio, yo me vine así con la chaqueta presidente por el frío y la vaina. Y con el escudo que ya usamos muchos en el Senado. Hace 8 días, aquí en la Plaza de Bolívar, salieron a marchar los que no estaban de acuerdo con el presidente Gustavo Petro, la oposición.
El próximo miércoles, 1 de mayo, saldrán a marchar los simpatizantes del presidente Gustavo Petro, convocados por él. ¿Usted con cuál de las dos marchas se siente más cómodo? Como presidente del Congreso decidí no marchar en ninguna. Hace unos días no marchó la oposición. Marchó una muestra representativa de nuestra nación, donde había sectores de oposición y otros sectores que no son opositores, sencillamente inconformes, que es distinto. Y el próximo primero, sí, señor, no van a marchar los simpatizantes de Petro. ¿Quién dijo? El próximo 1 de mayo van a marchar las centrales obreras, que no todas son propiamente sus seguidores, y muchos otros sectores del país que las acompañan anualmente en esa manifestación. Por su respuesta me está pareciendo de alguna manera que usted cree que el presidente va a instrumentalizar la marcha del 1 de mayo, que es la de los trabajadores habitualmente. No, lo que ha convocado es a amigos de él que se sumen a la del 1 de mayo, que ya es institucional y emblemática, que hacen las clases trabajadoras de Colombia. Usted no marchó, me dijo, pero siento más sintonía con los del domingo que con los del miércoles. Tengo profundas distancias con lo que plantea el presidente Petro en su gobierno y en sus últimas presentaciones, que ya nos está hablando de constituyentes callejeras, populares, como si eso legitimara lo que hoy mira, ve y ordena nuestra Constitución y nuestras leyes, del trámite que hay que hacer en estas columnas del Capitolio, que no son de adorno. Oiga, está hablando usted de constituyente, de la labor del Congreso de la República. ¿Nos lleva al salón elíptico, a la plenaria del Senado y conversamos allá? Bienvenido al Capitolio, José Manuel. Camine, entremos. Muy bien, muy bien, muy bien. Hace un par de semanas el presidente de la República me dijo: hay que prestarle más atención al fondo, al contenido, que a las formas, hablando de constituyente. ¿Usted está de acuerdo con esa declaración? Ese debe ser un retruécano, porque las formas son la manera como las sociedades, las naciones se organizan y establecen sus procedimientos. Aquí, de cualquier manera, no va a haber una constituyente porque se le ocurre un nuevo camino a cualquiera, incluido el presidente de Colombia. Aquí tiene que venir a tramitarse una ley. De lo contrario, sería un golpe de Estado. ¿Y usted cree que el presidente está en eso? Yo la verdad, yo no lo interpreto, ni lo descifro. Me atengo a lo que él dice. Y sobre ese comentario que usted hace, yo le quiero decir que el fondo y las formas tienen que ser acatadas en una democracia y no reinventadas caprichosamente por coyunturas políticas o electorales. ¿Constituyente para qué? ¿Se necesita una constituyente? ¿Sí o no? Pues es que eso es lo curioso. El presidente, por lo que yo le he podido adivinar, ha planteado una constituyente para no reformar la Constitución. Entonces hay que buscar que tenga otros pronunciamientos, a ver qué es lo que quiere decir con eso de que se convoque una constituyente para no reformar la Constitución. Vea, comenzamos este diálogo en la calle, en la Plaza de Bolívar, hablando de las marchas. Y uno tiene la sensación de que más se demoró la gente que salió el domingo volviendo a su casa que ustedes acá desoyendo a ese sector de la población y aprobando la reforma pensional como lo hicieron hace unos pocos días. ¿Qué piensa sobre eso? Pienso que el Congreso, el Senado concretamente, tomó una decisión frente a la propuesta gubernamental y sobre ello decidió. Yo no estuve acompañando esa aprobación, ni siquiera estuve presidiendo la sesión plenaria. Le pedí a la vicepresidenta que lo hiciera para darle todas las garantías. Perdóneme, vicepresidenta, que es María José Pizarro, del Pacto Histórico, partido de gobierno. Exacto, pues era una propuesta gubernamental, todas las garantías, y lo aprobó el Senado de la República con una mayoría precaria, pero con una mayoría. No falta quien diga que usted se lavó las manos y dejó a la vicepresidenta presidiendo la sesión y aprobando más rápidamente la reforma pensional. ¿Usted qué le responde a sus críticos? ¿Qué piensan eso? Lo que pasa es que uno no puede acatar la democracia cuando favorece lo que uno piensa. Uno tiene que acatar la democracia cuando ella se pronuncia legítimamente. Pero le insisto, es presidente del Congreso cuando le queda fácil y cuando no, entonces chao, me voy. Sencillamente yo no me senté ahí a hacer quórum. Por cierto, casi que pierden por un voto,
pues con el voto mío no se ganó en esa decisión, pero es tan legítima como una cosa, José Manuel. Sí, señor. Las marchas no pueden decidir lo que esta institución, elegida por nuestra nación y nuestro pueblo, decida finalmente. Por eso es inconveniente que haya marchas a favor, marchas en contra, porque además es peligroso que cualquier día, no todas las marchas son como la última, que fue tan sana, tan pacífica. Hay otras que no son tan sanas ni tan pacíficas, sino que hay desmanes. Hay que tener cuidado de que no vaya a haber víctimas o situaciones fatales que enciendan entre nosotros un enfrentamiento totalmente inconveniente. La última sobre reforma pensional. Esta corporación, la que usted preside, el Senado, decidió aprobar un umbral del 2.3 salarios mínimos en esa reforma pensional. El presidente de la República dice hay que insistir en los 4 salarios mínimos. Y de inmediato se activó la idea de que el presidente conegió a algunos de los congresistas que acompañaron la reforma pensional. ¿Usted lo ve así? Pues entiendo que quienes votaron a favor la propuesta de la reforma pensional lo hicieron bajo ese acuerdo de ese umbral y ellos no entenderían, creo que algunos no han entendido todavía que el presidente ya planteó que va a decirle a la Cámara que lo eleve y eso podría ciertamente afectar, porque el país también debe saber que todavía no está aprobada la reforma pensional, falta la Cámara de Representantes que deberá tramitarla y yo diría que seguramente va a hacerle algunos aportes. Sí, yo no creo que haya tanta unanimidad como ya parece, según algunos, y que la Cámara pueda hacer los mejores aportes posibles para que la reforma pensional pueda tener seguramente, frente a lo que salió de aquí, un mejoramiento allá. José Manuel, vamos a tomar un café en la oficina de la presidencia, pero antes quiero dejarte esta impronta espiritual y política. Si nosotros incendiamos aquí nuestra actividad política, nuestra nación vería allá afuera un mal ejemplo. Sí, pero eso está bonito decirlo, pero uno ve otras cositas, ¿no? Por ahí, de vez en cuando en esas plenarias. Bueno, ¿no? es que tampoco esta es la primera comunión de nadie. Y aquí hay discrepancias, coincidencias, pero si usted registra positivamente, aquí no ha habido nunca durante estos periodos una alteración, sino en medio de la discrepancia y los choques, reina la calma en el Senado de la República. Bueno, senador, esperamos que así sea. Mire una cosa, me quedé pensando que allá abajo en el recinto del Senado usted me hablaba de seguir las formas que están previstas en la Constitución y que si no, pues estaríamos frente a un golpe de Estado. Y me quedé pensando que el presidente también habla de golpes en su contra. ¿Usted cree que alguien quiere tumbar al presidente de la República? Yo creo que nuestra democracia tiene la madurez de los siglos para entender que el presidente fue elegido y su mandato debe ser respetado plenamente. Él dice que el progresismo debería durar más de 4 años, no él, pero el progresismo. ¿Comparte esa visión? Bueno, esa es una corriente política que, por cierto, tiene ese nombre bautismal y que tiene todo el derecho a reclamar el apoyo ciudadano si logra merecerlo y si logra comprenderlo. ¿Cómo va? ¿Usted cree que el mandato ciudadano se refrendaría por ese lado o no? No, yo no creo. Yo creo que hay una gran inconformidad nacional y creo que quienes hoy protestan no solamente están los que no votaron por Petro, sino una gran parte de los que votaron por él. Mire, hay quienes dicen, el presidente del Congreso está luciéndose, está de estrellita, diciendo lo que dice y hablando duro, pero eso no le corresponde al presidente del Senado, del Congreso. ¿Usted qué le responde a esos críticos? Mi familia ha estado sentada por 70 años en este Congreso, en el Senado de Colombia. Yo soy el tercer presidente de mi familia y eso no me avergüenza, eso me llena de orgullo. De tal manera que yo no estoy en un desfile, como seguramente ha sido un estilo de figuras estelares, sino ejerciendo con mi responsabilidad y con mi conciencia
que es lo más importante. Ciertamente, al presidente del Senado que se sienta ahí, no le pesa una soga en el cuello que conecte con el Palacio de Nariño. Aquí hay independencia y autonomía, y ella es la que se ha venido ejerciendo y la que voy a ejercer hasta el último día que sea presidente del Congreso, y después desde la llanura, allá abajo, donde continuaremos con nuestra voz. Óigame, senador Nami, viendo aquí estos cuadros de Bolívar y de Santander, pero sobre todo de Bolívar, le quiero preguntar por el Bolívar de estos días, porque él dice que con ese apellido suyo, desde hace 70 años, usted lo único que representa es la vieja política en Colombia. Lo dijo acá también en este mismo espacio, ¿qué le contesta? Menos mal para Bolívar que ese Bolívar de nuestro tiempo, que es un libretista erótico de menor factura, al que además le estoy instalando una denuncia por participación en política que le va a costar el puesto. Menos mal que para Simón ese Bolívar de él no tiene nada de parentesco con el Bolívar que tanto vocifera hoy en nuestro país. Últimas dos preguntas. La primera, ¿cuándo fue la última vez que habló con Petro? Con el presidente Petro. Bueno, el presidente Petro vino a acompañar la despedida que hicimos de Piedad Córdoba, nuestra querida senadora. Y esa fue la última vez que nos saludamos, porque no conversamos. Ahí nos saludamos, yo lo despedí también en las escaleras internas y me dijo, ¿lo dejo en su palacio? Le dije, sí, el palacio nuestro es el Capitolio y el suyo es la Casa de Nariño. A él no le gusta, ¿no? La Casa de Nariño, es una lástima que no esté a gusto de él, quién sabe qué tipo de construcción preferiría. Pero en cambio a los demócratas sí nos parece un gran símbolo. Venga, ¿y por qué cree que no hablan más el presidente de la República y el presidente del Congreso? Debían, dice uno, hablarse más armónicamente. Pues yo cuando fui a Palacio, 2 semanas después de mi elección como presidente del Congreso, que fue para algunos insólita, porque el gobierno no estaba de acuerdo, ni el gobierno nacional ni el distrital, creo que el departamental tampoco. Después de eso quedamos en tener de nuevo unas reuniones, pero no se pudo, no fluyó, y yo creo que en cierta forma mejor, porque no hay forma de decir que aquí el Congreso depende del presidente. Y nosotros hemos logrado mantener frente al país y frente a nuestra realidad una independencia y una autonomía que es la más conveniente a nuestra nación. Nuevo proyecto de reforma a la salud. ¿Le ve suerte a ese nuevo proyecto? Pues yo no sé cuál es. Aquí lo único que sé es que el Congreso archivó el que presentó el gobierno. Y hay un recurso que voy a tramitar para que sea reconsiderado, y eso tiene un procedimiento ajustado a la ley como lo hacemos acá en este palacio. Pero yo no conozco una nueva reforma a la salud que haya propuesto el gobierno. Me imagino que puede llegar en cualquier momento y será bien recibida para que sea también estudiada, analizada y decidida. Y ahora sí la última. ¿Qué espera que digan de Iván Nami cuando usted entregue la presidencia del Congreso de la República, por allá el 20 de julio? Sencillamente que mantuvimos para el Congreso su independencia, su autonomía, y que el Senado de la República actuó cumpliendo su deber, y que su presidente durante este año en que ha tenido que ejercerla por piadosa designación del Senado, cumplió plenamente con los objetivos de una nación y de una democracia, que es sostener una democracia y una libertad que no va a estar en juego y que no aceptamos que sea cuestionada, y que seguramente es el bien que más aprecia nuestra nación. Ya veremos si podemos decir eso. Señor presidente del Congreso, gracias por atender estas preguntas y por atendernos aquí en su casa y la casa de los congresistas. Gracias. Muchas gracias, José Manuel. Gracias. ¿Qué tal, compañeros? Buenas noches. Día 58 de la travesía del Azul que nos une muy cerca, a menos de 5 millas de llegar a Puerto Seguro en Civitavecchia, en Italia, nuestro tercer puerto de esta travesía. Pero estamos en este punto porque hasta hace pocos minutos a los alumnos les entregaron nuevamente su celular. Llevaban 10 días incomunicados porque hace parte del entrenamiento y su formación también a bordo del embajador flotante. Ahora ya se están comunicando con sus familias, están haciendo videollamadas,
niños chateando con cada una de sus personas favoritas y ya acercándose a lo que va a aproximarse en la maniobra de mañana, que será el atraque a las 9:30 de la mañana en el muelle 8, muy cerca a la fortaleza de Michelangelo, allí en el puerto de Civitavecchia, para que todos los colombianos, los latinos y los residentes de este punto de Italia, de la región de Lacio, se acerquen y reciban el embajador flotante después de navegar unos días por el mar Mediterráneo. Detalles de todo eso que va a pasar mañana, el piloto práctico, la subida por alto de los alumnos, se los contaremos en nuestras próximas emisiones de Noticias RCN. Por lo pronto es toda la información. Buen viento y buena mar. Gracias, Esteban. Y la hazaña que ustedes verán hoy, más que de los maestros, es de los niños. Y no deberíamos acostumbrarnos a ver estas imágenes. Me adelanto, señores, Alcaldía de Aguachica, Gobernación del Cesar, ¿qué vamos a hacer por estos niños? Vean de qué les hablamos con don Juan Eduardo Jaramillo. Los habitantes de las afueras de Aguachica en el Cesar creen que esta trocha es lo más parecido al Camino del Calvario. Por acá, al igual que Jesucristo, 24 niños de la escuela Boquerón caminan con sed y con el peso de 40 grados de temperatura en la espalda horas enteras para llegar a estudiar. Ella es Samara Jacome, la más pequeña del grupo, la que más lejos vive y la única que camina sola por estos polvorientos caminos del Cesar. ¿Cuántos años tienes? 5. 5 añitos. ¿Y ella sale sola de su casa? Sí. ¿Y llega a tu casa? Hay veces que yo me vengo adelante pues y se queda botada. Y no viene al colegio. David, ¿cuánto tiempo caminas tú de tu casa hasta el colegio? Como 2 horas. 2 horas. ¿Y caminas solito o con quién vas? Con mi prima. Con tu prima. Después me regreso y ahí tomo agua del caño. Como un espejismo y cuando faltan algunos minutos para que los niños lleguen a la escuela, este hombre, Héctor Toscano, corre a la orilla de la carretera para darles algo de agua. Su corazón le dice que a esa hora debe estar listo porque los niños apresuran el paso para pegarse a la manguera. Rápido, que tengo sed. Eso todos los días ellos suben bien cansaditos y con sed y aquí apegan a la manguera a beber agüita. Charik Díaz es la muy joven personera del colegio, pero sabe muy bien por las que están pasando. Es complicado para nosotros y más aún para niños de 5 o 6 años salir del colegio a las 12 del mediodía, caminar 2 horas de camino a pleno sol y que no haya agua. Buenos días, profe, ¿cómo amaneció? Casi 3 horas después de haber salido de sus casas, los niños llegan al salón de clase, agotados. Imagínense, hay niños chiquitos de preescolar que es muy lejos para llegar a la casa. Lo más triste de toda esta historia es que muchos de los niños no vienen a estudiar porque amanecen tan cansados que son incapaces de levantarse a repetir otra caminada de casi 3 horas. Y esto aumenta la deserción escolar. Al colegio no solamente le falta agua, también profesores. Uno de los 2 maestros dicta todas las materias a todos los niños en el mismo salón. No te puedo de cuaderno. Yo en estos momentos estoy dictándole todas las materias a todos los grados. A pesar de todo, los niños son felices, pero cuando el reloj marca las 12 del día, todos vuelven la mirada a los caminos del colegio. Otra vez los espera la sed, otra vez una caminada de 3 horas, otra vez el sol, el infaltable compañero de regreso, el que arropa a 24 niños a 40 grados de temperatura. Saludos por favor a Carla, Carmelo, a todos. En Noticias RCN, ustedes ya lo saben, el domingo no es el último día de la semana, es el primero. Feliz noche. Chao.